Señor nos manda a velar en oración todo el tiempo. Tenemos que analizar, ver nuestras falencias, y yo creo que es una de nuestras falencias, es que nos falta mucha oración y que falta mucha lectura de la palabra. Eso debilita espiritualmente. Cuando la iglesia no ora, cuando la iglesia no lee la palabra de Dios, aflora el pensamiento humano y la iglesia pasa a ser un cúmulo de ideas personales y humanas y no una divulgación de lo que el Señor nos enseña, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, debemos acentuar la oración en nuestro hogar, la oración en todo momento, velar y cuidar la vida espiritual nuestra, la vida espiritual de la iglesia, la vida espiritual del país, la vida espiritual del mundo. Porque el Señor nos dice de que nosotros somos la sal del mundo y si nosotros no le ponemos sal, no le ponemos el sabor cristiano, el sabor de la palabra de Dios, ¿quién va a dar esa luz y ese sabor a ese mundo que necesita de Dios? Si no es la iglesia, no es nadie. Ahora, si la iglesia está pasiva en oración, si la iglesia no lee la palabra de Dios, la iglesia se transforma en una divulgadora de pensamientos humanos, del yo pienso, en lugar de ser una divulgadora de lo que Dios dice. Cuando nosotros no leemos, no tenemos ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, es como si ese alimento, o que vamos quedando vacío de ese alimento, y va aflorando y reflotando lo carnal, lo humano, el pensamiento personal, la decepción, la angustia, la idea de tratar y ver y razonar todas las cosas de acuerdo al pensamiento humano. Entonces creo que como iglesia nos está faltando ese pasito, o nos estamos alejando de ese paso tan importante que es la oración, que es la lectura de la palabra de Dios. Pero es necesario hablar en función de lo que la palabra de Dios dice. Y es importante que no afloren por encima de lo que Dios dice los pensamientos humanos. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo va cambiando, tiene distintos conceptos, distintas ideas, distintos pensamientos. A medida que va pasando el tiempo, esos pensamientos van cambiando, hay más libertinaje y una serie de cosas que en el mundo parece la moda. Nosotros como cristianos tenemos dos opciones: o nos adecuamos a la moda y aceptamos lo que dice la moda, con lo cual sería aceptamos lo que dice el mundo, o bien mantenemos en aquello que no pasa nunca, que no cambia nunca, que es la palabra de Dios. El mundo cambia de ideas, lo que antes estaba mal, ahora está bien, lo que antes no aceptaba, ahora lo acepta. Ahora, no quiere decir que la iglesia tenga que ser igual, porque el cielo y la tierra, el mundo, todo pasa. Y lo que está en la tierra, todo pasa. Pero lo que no pasa es la enseñanza de Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios se mantiene firme en los conceptos y principios que Cristo nos enseñó. Por eso, o somos como las olas del mar, que vamos detrás de los pensamientos del mundo, o nos anclamos con la doctrina y con las enseñanzas de Cristo a través de la palabra de Dios. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán las modas, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es la misma. La doctrina cristiana es la misma. Las enseñanzas del Señor son las mismas siempre. Ahora, si nosotros
no las leemos, no las profundizamos, si nosotros leemos otras cosas y no leemos la palabra de Dios, lo más probable es que se nos llene la cabeza de otras cosas y no de la palabra de Dios, de aquello que no pasa, de aquello que no cambia. Pero cuando nosotros no nos afirmamos en la palabra de Dios, el mundo nos arrastra. Nos arrastra con sus pensamientos porque no nos queda claro, porque no tenemos claro cuál es esa palabra que no pasará nunca. ¿Y por qué no pasa nunca? Porque no es palabra humana. La palabra humana a veces dicen una cosa o a veces decimos otra. El hombre, el ser humano, acomoda las cosas en función de las circunstancias. El ser humano, por lo general, es hipócrita. Y por lo general siempre cree que tiene razón. Pero la palabra de Dios no es palabra humana, es palabra divina. Y la palabra divina es verdad, no es hipocresía. Por eso es importante llenarnos de esa verdad que está contenida en la palabra de Dios. Y lo que Dios nos enseñó a través del tiempo se cumple siempre. Siempre se cumplen. Las promesas del Señor siempre se cumplen. Las maravillas del Señor siempre se cumplen. Los prodigios de Dios siempre se cumplen. El plan de Dios en tu vida, si vos estás firme en Él, siempre se cumple. ¿Pero y cuándo? En sus tiempos, en sus momentos, cuando Él lo decida. Allí está la fe. Esperar los tiempos de Dios y no movernos y manejarnos con la ansiedad nuestra. El que sabe esperar los tiempos de Dios, espera con fe la mano de Dios y el obrar de Dios y el cumplimiento de las promesas del Señor. Pero claro, antes hay que saber cuáles son esas promesas. Y no las podemos saber si no leemos la Biblia. ¿Cuántas veces por semana le dedicamos a leer un párrafo de la palabra de Dios? Es muy importante para crecer en la fe. Es muy importante para vivir en la fe. Y es muy importante para llenarnos de ese poder de Dios, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Es poder y potencia. Cuando vos lees la palabra de Dios, el diablo huye. Cuando vos lees la palabra de Dios, los pensamientos tortuosos huyen. Cuando vos lees la palabra de Dios, el pesimismo desaparece. Cuando vos lees la palabra de Dios, vas fortaleciendo tu fe. Por eso, la Biblia nos habla, o el Señor nos habla, de que no solo de pan vive el hombre, también necesita el alimento espiritual, que es las enseñanzas cristianas contenidas en la palabra. Es alimento que te permite afirmarte, que te permite consolidar la fe, que te permite conocer los pensamientos de Dios. Y nosotros tenemos que alimentarnos más con ese alimento espiritual. Y miren otra cosa, Dios nos cuida a nosotros. ¿Vos sabés que Dios te cuida? A pesar de que a veces estamos distantes nosotros de Él, Él no está distante de nosotros. Él te cuida siempre, siempre te cuida, porque te ama. No es como nosotros que amamos hoy y mañana no, y amamos cuando nos conviene. Él te ama siempre, y porque te ama, te cuida. Ahora, nosotros tenemos otra obligación, la de cuidarnos entre nosotros, porque Él nos cuida y nosotros nos cuidamos y cuidamos a las almas que también tienen que venir a Cristo. Cuando leemos poco la palabra de Dios, descuidamos también ese mandamiento de Dios de cuidarnos entre nosotros y de cuidar a aquellas almas que aún no están, pero que tienen que venir. Ese amor por las almas. Nos volvemos egoístas, nos volvemos individualistas, porque hemos abandonado la práctica de la oración
y de la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque nos debilitamos espiritualmente. Y cuando estamos debilitados espiritualmente, el diablo te llena de los pensamientos de derrota siempre, siempre. Es lo mismo que cuando no comes y no te alimentas físicamente, te debilitas. Y sopla un viento fuerte y te agarra una gripe, porque estás débil. Y cuando nosotros no nos alimentamos con la palabra y no nos alimentamos con la oración, estamos débiles espiritualmente y el diablo te llena la cabeza de porquerías. Te llena la cabeza de porquería y todo lo ves malo. Nada sirve, solamente tu pensamiento. Y el diablo te hace ver, vos tenés razón. Todos los demás están equivocados. ¿Y por qué? Y porque te agarró débil. El cristiano ora siempre, lee siempre la palabra para aprender, para crecer, para alimentarse. Pero a veces estamos fríos espiritualmente por nuestra desidia de no alimentarnos también espiritualmente. Y Dios no puede hacer la obra que quiere hacer en nuestras vidas. En lugar de a veces estar pensando, ¿qué me irá a decir un familiar, un pariente, un amigo, un vecino? ¿Qué me irá a decir el Señor? ¿Qué me irá a decir Dios? Porque Dios nos habla con su palabra. La Biblia es el libro más despreciado. Es un libro que ha sido ridiculizado. Es el libro más negado. ¿Cuántos argumentos han escuchado de ustedes de gente que dice, ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Es un libro como cualquier otro. Lo niegan. Es el más discutido entre los mismos cristianos, entre los que leen la Biblia. A veces discuten, la palabra de Dios dice tal cosa, y a veces no dice tal cosa, o a veces lo ha interpretado mal. Es el libro más debatido en toda la historia. Pero sin embargo, a pesar de que ha sido siempre atacado, es el más leído. Es el libro más publicado en el mundo. El libro que más se publicó en la Biblia. Biblia quiere decir biblioteca. Es un libro que contiene toda una biblioteca, muchos libros dentro de sí. Es el libro más traducido en el mundo, prácticamente en todos los idiomas y dialectos. Es una joya. Y nosotros tenemos el privilegio de interpretar las cosas espirituales, porque las vivimos, porque puede que haya pasajes de la Biblia que a veces no lo entendemos. Porque Dios nos va revelando de a poco las cosas, pero hay muchas cosas que sí entendemos, porque las vivimos, porque vivimos la vida espiritual. Y eso es algo muy valioso, de gran importancia, que te ayuda a interpretar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y lo desaprovechamos. Hay países en donde está prohibida la lectura de la Biblia. Nosotros tenemos la posibilidad de ver la Biblia, de leerla en papel, en el celular, cuando vamos en el colectivo, en el trabajo, en la computadora, en todos lados. Y ahora también hay posibilidad de escucharla, porque también tenés programas que te relatan el texto bíblico. Imagínense que la Biblia, en sus orígenes, el soporte que tenía era un papiro. Lo importante no es el soporte, lo importante es el contenido, y el contenido es palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer y comprender. Además, si hay algo importante también, la palabra de Dios cambia tu vida y te hace pasar de ser una persona derrotada a ser una persona victoriosa. Porque te hace pasar de ser una persona descreída, sin esperanza, sin fe, a ser una persona con fe, con esperanza y que ve un futuro de gloria. La palabra de Dios te enseña a vivir victoriosamente. Lo que te enseña derrota es lo que ves por televisión. Lo que te enseña derrota es el pensamiento que te siembra el diablo en tu cabeza. Lo que te siembra derrota es la crítica o el pensamiento humano. Pero la palabra de Dios es siembra de victoria absoluta. Y si queremos vivir victoriosamente, tenemos que alimentarnos de lo que produce aumento de la fe.
Y la Biblia cambia tu vida y aumenta tu fe. Es una palabra de Dios que sobrevivió a todos los ataques en la historia. Quemaron en países, quemaron Biblias y Biblias y Biblias y pensaron que la habían exterminado. Y la Biblia sigue circulando en el mundo entero a través de los distintos soportes. Siempre ha permanecido, pase lo que pase.